La estación respiraba vapor y prisa. Un animal de hierro que exhalaba humo blanco en bocanadas ruidosas. La nieve, fina y mojada, pegaba a los sombreros y a los abrigos, y las lámparas de gas proyectaban halos amarillos sobre las vías. Brenda Hollingsworth, con el cuello del abrigo levantado y un guante que apretaba una carta sin abrir, sintió que aquel día el mundo se detenía en el trampolín del andén. Un tren que no la esperaba, un destino que parecía escabullirse entre el humo. Había perdido el tren por la indecisión de leer, una línea más, otro párrafo. Y en esa pausa, una sucesión de minutos condenatorios la dejó sola entre desconocidos que apuraban maletas. Quedaos hasta el final, suscribid y activad las notificaciones para más historias de época como esta. Cuando por fin volvió sobre sus pasos, la calle se le mostró más angosta que de costumbre. Y la Navidad parecía haber hecho una tregua con la ciudad. Los escaparates mostraban luces que recordaban días felices ajenos a su presente. La carta en su guante no era para ella. La había encontrado sobre la mesa del salón, doblada con prisa entre papeles que debían ser corrientes. Un sobresalto la recorrió al verla, y el mareo que siguió fue como un segundo tropical. El mundo trastabilló y por un instante creyó que el ruido del andén la perseguía todavía. Decidió no abrirla allí mismo. Volvió a mirar la fachada de su hogar en la Quinta Avenida, con sus balcones de hierro y la persiana medio baja que la había protegido tantas veces de la curiosidad ajena. No obstante, la ciudad no concede segundas lecturas. Las sombras pronto se volvieron acusadoras. Al entrar, el hall conservaba la fragancia del cedro con que la señora de la casa perfumaba las habitaciones. El criado, rígido en su educación, la saludó con una inclinación que no alcanzó a disipar el miedo que se le enredaba en la garganta. Subió las escaleras con los pasos sonando como advertencias, y más arriba el corredor le devolvió la sensación de un lugar prestado. En el umbral del salón, la puerta entreabierta dejó escapar una escena que no tendría que haber sido revelada así. Dos figuras, la una con el rostro vuelto hacia la ventana y la otra inclinada con un ademán íntimo, como si la confianza hubiera borrado la distancia que la decencia exige. Margaret Langley tenía la espalda curvada en un gesto de risa contenida. Edward Hollingsworth, con la chaqueta todavía puesta, sostenía en la mano un vaso sin terminar. Entre ellos, el tapiz parecía haber guardado el calor de una conversación demasiado larga. Brenda se quedó sin respiración. No gritó, no hubo un sonido que rompiera la sala. La nieve continuó su trabajo sobre las aceras, las cajas de leña en la cocina crujieron por la contracción, y ella percibió el latido de su propio silencio como una música nueva y terrible. No alcanzó a entender cómo sus pies la obedecían, ni por qué la cordura le pedía paso. Margaret alzó la vista y, por un tiempo que pareció eterno, la reconoció como si la hubiera visto por primera vez. La expresión en el rostro de Edward fue otra cosa, un muro de alivio mal calculado, la confusión de quien cree que la huida está asegurada. La traición más íntima se convirtió en espectáculo en el sigilo de su salón. Las palabras que vinieron después fueron certeras y mezquinas. Edward, con ese tono mesurado que tantas veces lo había escoltado en cenas y juntas, trató de explicar lo inexplicable. Brenda, esto... Margaret, como si hubiera ensayado la frialdad, dijo que lo lamentaba, que había sido un error lamentable. No sirvieron disculpas, no colmó la traición. Lo que vino fue la maquinaria social, murmullos que corrían por salones prestados, cartas anónimas que encontrarían su camino hacia la prensa, y una versión de los hechos que se convirtió en ceniza en los labios de quienes antes la saludaban con cortesía. Edward, presto a proteger lo que creía inamovible, su nombre, su posición, su fortuna, puso distancia entre la acción descubierta y las consecuencias, como si una barrera de protocolos pudiera contener el rumor. No fue solo la escena en sí, fue el después. En la ciudad, las redes sociales de entonces, salas de té, clubes, editoriales de sociedad, extendieron la noticia con mórbida eficacia.
Una mañana, una nota sin firma apareció sobre la mesa del comedor anunciando los hechos como si fueran un acto público. La señora Ames, con su delantal y su peinado pulcro, intentó cubrir la verdad con discreción, y Amelia, la doncella de años y consejos, tomó a Brenda por el brazo y le sugirió silencio, pero no había silencio suficiente para enterrar la humillación. En la casa, los cuadros parecían mirar con lástima civil. En la calle, la gente inclinaba la cabeza de una manera que arraigaba el reproche. Edward no tardó en actuar. Convocó a un notario, habló de separaciones de bienes, de la conveniencia de un acuerdo que preservara la fachada de la familia. A sus palabras les faltó un refugio, a su propuesta les sobraron condiciones. Brenda comprendió, con una frialdad despiadada, que su posición no era la de antaño. El matrimonio que debía protegerla era ahora el instrumento para armar una narrativa en que ella quedara reducida a estadística. Cuando exigió que se hablara con honestidad, fue acusada de teatralidad, de empeorar la situación. Se inclinó a no pelear con aspereza. Su dignidad no era ira, sino firmeza. El ostracismo fue gradual pero efectivo. Las invitaciones dejaron de llegar, los caballos que compartían la calle parecían más altos y más orgullosos que antes, y la ciudad le enseñó el desprecio en pequeñas dosis. Un saludo retenido, una bandeja de té Martinique que ya no encontraba su lugar en las mesas. La casa que antes le daba seguridad se volvió un decorado de día, un vacío de noche. Edward no tardó en actuar. Convocó a un notario, habló de separaciones de bienes, de la conveniencia de un acuerdo que preservara la fachada de la familia. A sus palabras les faltó un refugio, a su propuesta les sobraron condiciones. Brenda comprendió, con una frialdad despiadada, que su posición no era la de antaño. El matrimonio que debía protegerla era ahora el instrumento para armar una narrativa en que ella quedara reducida a estadística. Cuando exigió que se hablara con honestidad, fue acusada de teatralidad, de empeorar la situación. Se inclinó a no pelear con aspereza. Su dignidad no era ira, sino firmeza. El ostracismo fue gradual pero efectivo. Las invitaciones dejaron de llegar, los caballos que compartían la calle parecían más altos y más orgullosos que antes. Y la ciudad le enseñó el desprecio en pequeñas dosis. Un saludo retenido, una bandeja de té Martinique que ya no encontraba su lugar en las mesas. La casa que antes le daba seguridad se volvió un decorado de día, un vacío de noche. Edward se quedó en la mansión con una colección de gestos educados. Margaret, por su parte, jamás mostró remordimiento público, y esa ausencia de dolor le añadió sofisticación al ultraje. Hubo, sin embargo, un gesto que la sostuvo: la insistencia de una anciana llamada Amelia y la serenidad práctica de la señora Ames. Fueron ellas quienes, con manos hábiles, empaquetaron aquello que Brenda reconocía como suyo, alguna prenda, cartas de antes, y le propusieron una salida que fuera, en su palabra, un refugio de honra. No hubo romanticismo en la oferta. Hubo una casa en Greenwich Street donde las puertas se cerraban y nadie indagaba en el primer día. Brenda aceptó, no porque la ciudad la dejara, sino porque era preciso reconstruirse donde el ruido no llegara a romper los hilos nuevos. La pensión en Greenwich Street era un cuarto pequeño con ventana a una escalera de servicio. El techo tenía vetas que recordaban tormentas pasadas. La lámpara de aceite dejaba un círculo cálido sobre la mesa, y una manta vieja olía a té de manzana. Allí aprendió la economía del silencio. Cada mañana, la señora Ames la enviaba al mercado con una lista de compras pequeñas. En las tardes, Amelia le enseñó a remendar encajes y a contar con discreción. Brenda, que había nacido entre los volados de la sociedad, redescubrió el valor del trabajo manual. El pulso, la medida, la repetición que no preguntaba quién eras, sino qué hacías. A través de las telas aprendió a coser su interior. No estuvo sola en ese renacimiento. En el café de la esquina, donde el humo de tabaco y el aroma del café se confundían, conoció a mujeres cuyos nombres no figuraban en las columnas de sociedad. Eran viudas, secretarias, maestras. Sus conversaciones no tenían el barniz de la alta costura, pero tenían honestidad.
Brenda escuchó historias de hombres que empujaban a las mujeres hacia la invisibilidad, de contratos leoninos, de intentos de anulación que dejaban a las afectadas sin recursos. Tomó nota mental de cada palabra. Formó en su cabeza un mapa que con el tiempo sería un plan. Con el pasar de semanas, la noticia de la aventura de Edward con Margaret se transformó en un juicio moral, que, sin embargo, no era suficiente para revertir la pobreza social que Brenda enfrentaba. Él maniobró con abogados, ofreció pequeños pagos a cambio de silencio, y trató de domesticar la narración. Ella, por su parte, escuchó la oferta de guardar el hecho en un cajón sellado a cambio de un estipendio que la mantendría en una discreta comodidad. Rechazó el dinero. El orgullo que tenía no era repelente, era una brújula. Prefería la limpieza de una decisión honesta a la sombra que el dinero hubiera impuesto sobre su nombre. La oportunidad para reclamar algo más que respeto llegó en forma de papeles, documentos contables que habían sido desalojados del despacho de Edward y que, de manera pálida, mostraban maniobras que rozaban lo fraudulento en las empresas familiares. Thomas Hale, nombre que resonaba ya en el circuito de negocios de la ciudad, apareció en esos papeles como socio en transacciones que dañaban los intereses de otros, incluyendo los de la familia Hale, de la que Donovan era parte. Los papeles no eran la prueba definitiva, pero eran un hilo prometedor. Brenda comprendió que, si bien su herida era personal, la batalla podría cobrar un sentido público que fuera más allá de la mera venganza. La verdad tenía el potencial de restituir su posición y quizá las de otras mujeres silenciadas. Fue entonces cuando nombraron a Donovan Hale por casualidad. Un caballero viudo que había perdido a su esposa años atrás y que había retirado su tiempo a la tranquilidad de una casa en una colina junto al Hudson. El apellido Hale aparecía en las páginas de un libro de cuentas encontrado por accidente en el estudio de Edward. El vínculo era tenue pero real. Donovan, hombre respetado y arraigado en la rectitud, no sabía de Brenda más que lo que la rumorología podía contar. Sin embargo, cuando la fortuna del trato lo colocó frente a una posibilidad de reparación, no por gloria sino por decencia, empezó a tocar puertas que no habría tocado si no hubiera un hueco de injusticia visible. Donovan envió, a través de un procurador, una carta respetuosa, pidiendo conocer la versión de Brenda. No fue una propuesta de romance, fue primero curiosidad, y luego, tras las conversaciones, una oferta de refugio. La colina del Hudson, decía la letra pulcra, tiene silencios que permiten pensar. Ella lo tomó como lo que era, una posibilidad de respirar. Hacia allí se dirigieron las primeras medidas formales que, más tarde, encaminarían el conflicto hacia la sala del juzgado. Antes de partir, Brenda fue a la mansión una última vez. No buscó reconciliación, buscó cerrar un acto. Edward la recibió en el recibidor con la cortesía de quien cree que la forma puede bastar. Ella le habló con calma, medida, como si midiera los pasos que le quedaban. Le pidió que devolviera ciertos papeles, le exigió que aceptara que la verdad debía salir a la luz. Él se empeñó en la discreción, ella se empeñó en la justicia. Allí, entre la boicería y el perfil de una estatua que durante años había sonreído indiferente, Brenda sintió que su voz, afilada por la convicción, era más fuerte que la humillación sufrida. Tomó el tren hacia el Hudson un día en que la niebla se pegaba al río como un velo que intentaba ocultar la ciudad a sí misma. Subió al vagón con una maleta modesta, con algunas cartas y con los papeles que podían provocar el cambio. Mientras el tren reaccionó, el silbato se quejó y la estela del humo se mezcló con la niebla. La estación quedó atrás y con ella la sombra inmediata del escarnio. No fue un acto de huida, fue un viaje hacia el lugar donde las decisiones se toman con calma. La casa de Donovan era de piedra clara, con ventanas que miraban al río y un invernadero que conservaba plantas resistentes a los inviernos largos. Lo recibió con una cortesía que nunca olió a condescendencia, respeto sin prisa, atención sin pose. Los primeros días fueron hechos de conversaciones sencillas, té a la hora acordada, paseos breves por la terraza, lecturas al calor de una estufa. No hubo promesas apresuradas,
Hubo, en su lugar, la prudencia de quien ha conocido pérdidas y no desea añadir otras. Donovan no fue un salvador dramático. Fue, desde el inicio, una presencia que permitió a Brenda rehacer su figura pública y su fuerza interior. Le facilitó contactos con un abogado honesto que conocía las entrañas de la ley civil. Le sugirió nombres de periodistas que podían escribir sin exagerar. Le prestó su biblioteca para que ella repasara los documentos con detenimiento. Samuel, un niño que corría por la casa y que llevaba la etiqueta de futuro heredero, observó a Brenda con la naturalidad con que los niños perciben a quienes no fingen. Había en la casa mayor libertad de gesto que en la ciudad, y eso permitió que las costuras de su dignidad se suturasen con paciencia. De vuelta en la ciudad, los papeles pasaron a manos legales y la maquinaria judicial comenzó a activar su lentitud característica. Acudieron a notarías, a archivos de empresas, se pidieron certificados. Se convocaron audiencias preliminares. La prensa, que siempre ansía el veredicto, notó la corriente y comenzó a seguir el caso con más mesura. Edward, al verse acorralado por hechos que no admitían un barniz de politeza, emergió como antagonista público. Intentó desacreditar a Brenda con insinuaciones sutiles sobre su estabilidad emocional, pero el rigor de los documentos y la constancia de sus aliados empezaron a dar forma a una narrativa distinta. Mientras los días de invierno se marchitaban, Brenda halló en el trabajo una forma de lenguaje renovado. Escribía cartas con una claridad que no había tenido en la juventud, redactaba notas que transformaban su dolor en argumentos precisos. Sus manos, que antes tenían solo el arte de las servilletas dobladas con esmero, aprendieron la paciencia del cálculo. No buscó venganza, buscó que la justicia, esa institución lenta y humana, hiciera su trabajo. En la ciudad, algunos hombres que antes la habían mirado con superioridad empezaron a mirarla con una atención contenida. La mirada del que descubre que la persona frente a él ha decidido no sucumbir. La citación que definió el rumbo llegó una tarde en que la luz del sol parecía más clara. Una fecha para una audiencia pública en que las partes expondrían pruebas. Esa sala del juzgado sería en pocas semanas el lugar donde la ciudad escucharía. Brenda supo que el clímax se acercaba. No buscó el drama escénico, buscó preparar su voz para decir lo que debía ser escuchado. Había en su ánimo una mezcla de miedo y alivio. La confrontación era inevitable, pero también era la oportunidad de recuperar una palabra que le habían usurpado. Antes de la audiencia, sin embargo, había decisiones personales que tomar. Donovan, con la prudencia de quien comprende que el corazón no se impone con documentos, ofreció a Brenda la posibilidad de quedarse en la casa del Hudson por más tiempo. No era una petición romántica dulzona, era una invitación a encontrar, en la serenidad, la base desde la que afrontar la tormenta. Ella aceptó, sabiendo que el viaje no era hacia un compromiso impuesto, sino hacia una reconstrucción que podría terminar en la elección de su propio destino. Mientras el tren los llevaba de regreso a la ciudad una tarde en que el río parecía una cinta de plomo, Brenda miró por la ventana y vio cómo la estación donde había perdido el primer tren quedaba atrás, como si un tiempo anterior a su decisión se disolviera. A su lado, Donovan le ofreció una mano sin exigir nada. La tomó. No era un gesto de resguardo absoluto, era una alianza respetuosa, una compañía que reconocía su autonomía. La niebla comenzó a despejarse, y con ella la imagen de una mujer que ya no permitiría que otros escribieran su nombre sin su voz. La audiencia se acercaba. En la ciudad, algunos periódicos anticipaban titulares. En los salones, la conversación variaba entre compasión y morbo. Para Brenda, la tarea era otra: afinar los argumentos, organizar los papeles, recordar quién era antes de que la traición intentara reducirla a un rumor. Tenía aliados modestos y una resolución creciente. Sabía que el final de aquella historia no sería un recuerdo sin ecos, sino una elección consciente sobre su futuro, sobre el amor que quizá elegiría un día. Cuando la víspera de la audiencia llegó, la nieve devolvía al paisaje un silencio que parecía preparar las voces para su turno. Brenda repasó, una y otra vez, con la calma que le había enseñado la señora Ames, las palabras que diría.
no porque buscara discursos brillantes, sino porque necesitaba que la verdad fuese oída sin heridas añadidas. Se acostó temprano en la casa del Hudson, y en la penumbra, antes de dormir, permitió que un pensamiento que había nacido en el frío de la estación la visitara. Había perdido un tren, sí, pero había hallado la oportunidad de elegir su propio camino. Y esa elección, más que cualquier titular, sería su restitución. En la mañana de la audiencia, la ciudad parecía contener la respiración. Las calles, el tribunal y los salones aguardaban. Brenda se ajustó el broche del abrigo, recordó la firmeza de las manos de Amelia y la voz templada de Donovan, y abrió la puerta hacia la sala donde la verdad, por fin, tendría voz. La puerta se cerró tras ella con un golpe que sonó más alto de lo que debería en la sala llena. Un frío de invierno se colaba por las rendijas, el olor a madera vieja y al papel fresco de los expedientes se mezclaba con una tensión que parecía haber tomado asiento en cada banco. Brenda avanzó con el paso medido que le había enseñado la práctica de repetir las palabras hasta que dejaron de pertenecerle únicamente al pensamiento y se hicieron corpóreas en la voz. Al verla, Amelia apretó la mano de Donovan como quien pide sin palabras que permanezca en calma. Él asintió, apenas, y no apartó los ojos de ella. El juez era un hombre de mirada paciente, con la voz grave como un martillo justo cuando llamaba a orden. Caso número 32, Brenda Halvorsen contra... Dejó el apellido del otro lado en el aire, como quien no quiere pronunciar más de lo necesario, por difamación y daño moral. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes cambiaron de postura, como si las noticias que habían dominado cafés y salones tuvieran ahora que acomodarse en algo más formal. La abogada de Brenda, Lucía Ortega, se levantó de inmediato. Había en ella una compostura seca, la precisión de quien no necesita adornos. Sus papeles estaban ordenados, sus notas subrayadas. Frente al banco del otro lado, el hombre que había trabajado con insistentes insinuaciones intentó mantener la compostura. Su abogado, un tipo con corbata negra y sonrisa de quien ha usado esa sonrisa para conseguir silencios, permanecía erguido. Podrían suceder 1000 cosas, pero la jornada pediría hechos, pruebas y voces. Abrió Lucía con una exposición breve y firme. Recordó el origen de la querella, bosquejó sin dramatismo las pruebas documentales que llevaban meses amontonándose en su mesa. Los titulares que habían pretendido convertir lo privado en espectáculo, las notas anónimas, las irregularidades en contratos y recibos. No alzó la voz, no fue necesario. La evidencia y la calma hicieron la fuerza. Primero testificó el perito que había analizado los documentos. La sala se inclinó hacia la palabra técnica, fecha, tinta, presión, análisis digital de las marcas. Las explicaciones fueron claras, sin pedantería. Mostró cómo ciertas firmas no coincidían, cómo los números habían sido alterados en momentos precisos. Cuando Lucía depositó en la mesa una copia impresa del informe, la vista de Brenda se fijó en las líneas que confirmaban lo que ella ya sabía en lo íntimo, que alguien había pretendido reescribir su historia con trazos inciertos. El abogado contrario atacó con la estrategia que había anticipado todo el pueblo, insinuaciones sobre la estabilidad emocional de Brenda, la obra de una mujer inestable que, según el tono cálido y calculador del hombre, podría haber interpretado hechos o incluso haber alterado papeles. Se habló de reacciones y de percepciones, y se dejó caer la idea de que la exactitud de los números podía ser una construcción de una perspectiva lastimada. Brenda miró al orador. Sintió, por un segundo, la tentación del rencor. Luego recordó las horas de pulso y conteo, la disciplina de poner cada factura en su sitio, de datar cada cosa con un cuidado que ella misma consideraba casi ceremonial. Cuando la abogada le pidió que tomara la palabra, Brenda no contó anécdotas ni buscó aplausos. Habló con una voz que, aunque en ciertos momentos tembló, era siempre la de una mujer que había aprendido a organizar su pequeño ejército de hechos. «Yo no vine a este tribunal a que me crean por lástima», dijo, mirando al juez y luego al público. «Vine a que se comprueben los hechos. Tengo lo que presenté, contratos, facturas, correos. No estoy confundida.
A mí me quitaron la posibilidad de decidir por mí misma cuando se inventaron historias para quitarme credibilidad. No es mi palabra contra la suya, son documentos contra mentiras. Habló sin florituras, con la severidad de quien sabe que la verdad no necesita ornamentos. Su testimonio provocó reacciones distintas. Algunos en la sala fruncieron el ceño. Otros, que habían venido por curiosidad, empezaron a prestar atención. Donovan la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. La mujer que conocía, la que doblaba servilletas y arrancaba bordes de las páginas para que quedaran rectas, ahora alzaba la voz en un estrado con una gravedad nueva. Cuando ella habló del momento en que descubrió la falsificación, de la noche en la que limpió papeles a la luz de una lámpara mientras la ciudad dormía, su relato llenó los silencios del tribunal con un humanismo seco y rotundo. El punto de quiebre llegó con la declaración de Amelia. Nadie lo esperaba con tanta claridad. Habían conversado sobre su presencia. Amelia había dudado por el peso de exponerse, por miedo a convertirse en objeto de comentarios. Pero se presentó. Cruzó la sala con la seguridad que le daba su experiencia como maestra y testigo de la transformación de Brenda. Describió, con su precisión de mujer acostumbrada a ver el corazón de los otros, la constancia de Brenda, la forma en que, después del quiebre, tejió horarios, entregas y pequeños órdenes que no encajaban con la idea de una persona quebrada. La vi registrar cada pago, dijo Amelia al jurado no listante sino a todos los que escuchaban. La vi organizar recibos en carpetas y cuidar de un detalle que para ella era la manera de seguir en pie. No es la conducta de alguien que pierde la razón, es la conducta de alguien que repara lo que le rompieron. Su voz, templada, resonó. Algunos en la sala se llevaron la mano al pecho, como si el liviano golpe de realidad moviera su postura previa. El abogado rival trató de neutralizarlo con preguntas que querían transformar la solidaridad en encubrimiento. ¿No es usted amiga íntima? ¿No fue premiada la lealtad con opiniones favorables? Intentó que la amistad deviniera en parcialidad. Amelia contestó con claridad que la amistad no anula la observación. Señaló la precisión de las cuentas, la coherencia de las fechas. Sobre el estrado, sus palabras funcionaron como un contraejemplo que la defensa no había previsto. Llegó también el momento en que apareció una cuenta de correo electrónico, una pista que había tomado importancia en las últimas semanas. Lucía proyectó una secuencia de mensajes, no con cinematografía, sino con serena exactitud, que mostraban intentos de manipulación, órdenes, respuestas tardías que confirmaban un patrón. Allí, un mensaje con un archivo adjunto que, al abrirlo, exponía una planilla alterada en el punto clave, un pago que había sido reasignado, una firma que no correspondía. El lector forense de metadatos certificado por la pericia confirmó el origen y las marcas temporales. El coro de desmentidos empezó a verse obligado a explicar lo inexplicable. La táctica del agresor se fue tornando más desesperada. Trajo testigos que hablaron de rasgos del carácter de Brenda y reclamaron inconsistencias. Pero cada intento por descalificar se topó con la red de orden que ella había ido tejiendo con paciencia. Su abogado intentó convertir la claridad en un defecto. La frialdad con la que Brenda había organizado su defensa pretendía ser vendida como algo calculado, pero la sala ya comenzaba a ver la diferencia entre cálculo y método. En el banco de los espectadores, un periodista anotaba con pulso mecánico. Afuera, los fotógrafos hacían el trabajo de siempre, captar una imagen que luego sería un titular. Dentro, sin embargo, las imágenes que iban a quedarse eran otras. La de una mujer que, con la voz a punto de quebrarse en un par de frases, sostuvo una mirada más larga que la avalancha de rumores. Cuando la defensa buscó hacer un movimiento que pudiera sacudir el equilibrio, la insinuación de que Brenda había contactado a testigos para que confeccionaran declaraciones favorables, Lucía se adelantó con pruebas de correos cruzados, llamadas registradas y una lista de contactos que demostraban lo contrario, que las llamadas habían sido de terceros que ofrecieron su testimonio por convicción, no por promesa. Era casi como ver un juego de ajedrez donde cada pieza era un sobrescrito, cada movimiento estaba respaldado por una hoja con fecha.
Al terminar la jornada de testimonios, la juez pidió calma y fijó una nueva sesión para la deliberación de pruebas adicionales. La gente comenzó a moverse. Afuera, el sol todavía era una luz pálida, el frío seguía presente. Pero la atmósfera se había transformado. No había espectáculo triunfal, había, más bien, algo parecido a la restitución de un tono humano. La ciudad devolvía a Brenda la posibilidad de hablar con la seriedad que exige la verdad. Antes de salir, Donovan cruzó la sala hasta el banco donde ella esperaba. No dijo nada particular, le ofreció una sonrisa que no pretendía exorcizar el miedo, solo acompañarlo. Amelia lo miró con gratitud y Brenda, por un instante, sintió la certeza de no estar sola. Al otro lado de la calle, los cafés se agolpaban con comentarios y apuestas. Algunos ya mascullaban el posible resultado, otros, más callados, se interesaban en los detalles técnicos. Pero en la cara de Brenda había algo que la nieve no podía borrar. No era alivio completo, porque la justicia tardó aún varios pasos en pronunciarse, pero había una firmeza que la convertía en dueña de su historia. Esa noche, en la casa del Hudson, mientras la nieve golpeaba con su ritmo habitual los cristales, Brenda repasó los documentos una vez más. No por neurosis, sino por respeto a lo que había emprendido, un acto de cuidado sobre sí misma. Leyó las hojas con una atención casi ritual, observando cada firma, cada cifra, hasta que, exhausta, dejó los papeles sobre la mesa y se permitió mirar el techo en silencio. No buscó consuelo en promesas, buscó la calma de quien ha hecho lo que podía y deja el resto al peso de los hechos. El día siguiente traería nuevas audiencias y quizás sorpresas. Pero en ese momento, la verdad parecía menos un rumor que un camino trazado con pasos medidos. Y mientras la ciudad seguía rumorando, Brenda se permitió dormir con la certeza de que, al amanecer, seguiría habiendo otra oportunidad para hablar, para demostrar, para elegir su futuro sin que nadie escribiera su nombre en letras prestadas. A la mañana siguiente, el Hudson parecía haber recogido el silencio de la noche en sus muros. La nieve amoldaba los contornos del jardín a trazos suaves. La luz era escasa pero limpia, como si el día quisiera empezar por pulir los detalles antes de mostrarlos. Brenda bajó las escaleras despacio, con la rutina afilada en los dedos. Un café, la lista de documentos revisada, un movimiento de manos que ordenaba papeles antes de dejarlos en un maletín. No había espectáculo en sus gestos, había costumbre recién adquirida de quien sabe que la paciencia se ejerce. Amelia ya la esperaba en la cocina, con una bufanda puesta y 2 termos, uno para ella, otro para Donovan, que, puntual como siempre, tocó la puerta a la hora anunciada. No hablaron de la estrategia, bastó con miradas y una frase corta: «Hoy vamos hasta el final». Donovan dejó un sobre la mesa. La prensa lo llamaría apoyo extraoficial, pero para ellos era una carpeta con anotaciones y teléfonos por si surgía algún testigo de último momento. El traslado hasta el juzgado fue menos ruidoso de lo habitual. La ciudad parecía contener la respiración, ventanas empañadas, bocas abrigadas, conversaciones que se disolvían en la acera. En el tribunal volvieron a cruzarse con rostros que ya conocían: el periodista de anteayer, algunos fotógrafos famélicos de exclusivas, la muchedumbre que espera el veredicto como quien espera una predicción. Había también silencio profesional, asistentes que traían nuevas cajas, alguaciles que movían expedientes con respeto mecánico. La sala tenía la misma temperatura legal, esa mezcla de aire recirculado y tinta vieja que hace que la voz humana suene más precisa. La juez entró con serenidad, su peinado mantenía la misma compostura y sobre su mesa el mazo no pronunciaba sentencia sino orden. Antes de abrir la sesión, quiso dejar constancia de una cuestión procesal. La defensa había presentado una petición de admisibilidad para un peritaje de parte cuyo informe, decían, pondría en duda la cadena de custodia de los archivos electrónicos presentados por la acusación. Lucía no se sorprendió. Estaba prevista la maniobra. Su respuesta había sido enviada la noche anterior: una contrapericia y un pedido de recusación por parcialidad con copia de la certificación del laboratorio y la ficha del lector forense que ya había ratificado la autenticidad.
La juez escuchó en silencio, luego dispuso que el perito de la defensa fuera llamado primero para exponer su informe y someterse a contrainterrogatorio. El hombre que subió al estrado tenía una voz de profesor y un tono que intentaba proyectar neutralidad. La defensa lo presentó como especialista en análisis de metadatos y detección de falsificaciones. Había incluso una presentación en pantalla, diagramas, curvas, términos técnicos que al público le resultaban opacos, pero solían rendir el efecto de autoridad. El peritaje de la defensa sostenía que, con las herramientas adecuadas y sin dejar rastro evidente, era posible alterar tiempos y orígenes aparentes de correos electrónicos. Su conclusión, expuesta con frialdad, apuntaba a una posibilidad, que alguien con acceso al sistema podría haber reproducido y manipulado archivos para sembrar evidencia contra el acusado. No decía que eso hubiera ocurrido, decía que era técnicamente factible. Lucía pidió la palabra y se acercó. No habló con teatralidad, habló con precisión. Sus preguntas apuntaron primero a la metodología, qué herramientas había utilizado, quién verificó los dispositivos, qué cadena de custodia registraba su trabajo. El perito respondió con generalidades que en principio habrían podido sostenerse. Entonces, Lucía pidió que se mostrara en la pantalla un log de actividad del laboratorio que tuviera estampado de tiempo y horario. El perito titubeó, sus respuestas se volvían menos seguras cuando debió explicar la ausencia de ciertos respaldos en el propio laboratorio. Hemos confiado en copias de trabajo, los originales fueron devueltos antes de que yo viajara por una reunión, dijo. Palabras que, para la sala, sonaban a distancia y sobre todo a posibilidad de error. La contrainterrogación tomó dirección distinta cuando Lucía sacó a la luz un correo que había recibido la noche anterior. Un mensaje anónimo con un adjunto, un respaldo encriptado que contenía comunicaciones internas del laboratorio de la defensa. En ellas se veía, con claridad, un intercambio entre el perito y un técnico donde este último admitía haber compartido un script para realizar pruebas de manipulación automatizadas y había señalado que los registros habían sido limpiados tras las pruebas. Los nombres estaban, las fechas también. El sello de los archivos coincidía con los tiempos en que el perito aseguró haber realizado trabajo en campo, pero en realidad las pruebas técnicas se habían hecho en un servidor de pruebas que no quedaba dentro de la cadena de custodia indicada en el informe. El silencio que siguió fue distinto al que produce una declaración emocional. Era un silencio de contabilidad, de números que no cuadran. La juez miró al perito, y él se vio obligado a admitir que las pruebas de laboratorio habían tenido fases experimentales fuera de la custodia formal. Eso puede generar dudas sobre la validez de mis conclusiones, murmuró. El acondicionamiento de la sala, que antes era un escenario de confrontación, se transformó en un terreno de comprobación. La defensa intentó minimizar. Ensayos no son pruebas, alegaron. Pero la credibilidad del informe había perdido el anclaje que lo hacía potente. Para el público presente, aquello funcionó como una invitación a repensar. Para la defensa, fue una grieta que nadie supo parar. Cuando finalmente la defensa llamó a su testigo estrella, un contable que debía sostener la teoría de que los pagos habían sido reasignados legítimamente y que la firma de Brenda era coherente con operaciones anteriores, la atmósfera no mejoró. El contable subió con papeles en mano. Su discurso, al principio, tuvo la calma de quien recita datos. Mostró un extracto, señaló números y afirmó que la planilla que la acusación decía alterada no era irrefutable. Puede haber errores de registro que no necesariamente implican mala fe, dijo. Pero Lucía tenía preparado su propio golpe. Una serie de correos internos del banco que mostraban órdenes contrarias a los movimientos que el contable atribuía a Brenda. Por otra parte, la ratificación pericial de la planilla alterada y el metadato que vinculaba la reasignación a una sesión iniciada desde la IP de la empresa del agresor demostraban un patrón distinto. Todo convergía. El contable, presionado por el contraste entre su relato y los documentos que se le exhibían, empezó a tensarse. Sus respuestas dejaron de sonar seguras. En un momento, confundió fechas. Fue entonces cuando un detalle menor, pero decisivo, afloró. Un cargo bancario pequeño, una transferencia a una firma de mensajería que la defensa había omitido en sus tablas. Lucía la mencionó casi al pasar.
Pidió que la suma fuera rastreada hasta su origen. Detrás de esa operación, el rastro llevó a una cuenta que había servido para comprar sobres sellados con membrete de la misma empresa que había producido las planillas adulteradas. No era la coartada que la defensa esperaba. La mañana avanzó y en el cuarto intermedio, Brenda sintió cómo el agotamiento se mezclaba con una sensación nueva. No la de triunfo, sino la de haber recuperado paso a paso la coherencia de su vida profesional. Al regresar a la sala, la gente la miró distinto. Algunos con curiosidad, otros con la ternura que se reservaba a quien había pasado por una prueba pública. Ninguno le ofreció el alivio final. Todos sabían que aquello aún no terminaba. Pero en su rostro había un trazo firme que la prensa, más tarde, intentaría traducir en titulares. En la tarde la defensa intentó, una vez más, mover su última ficha. Presentar un testimonio que describiera un supuesto complot en su contra, con un supuesto arrepentido dispuesto a afirmar que había manipulado pruebas por orden de la acusación. Nadie esperaba a ese hombre. Apareció con la piel curtida por la calle y un aire de quien se sabe observado. Su historia era plausible para una sala que ya había visto mentiras de menos factura. Habló de promesas de dinero, de un jefe que se jactaba de manejar cosas por debajo de la mesa, de llamadas interceptadas que, supuestamente, provalían coordinación. La defensa lo mostró como la pieza clave que devolvería todo a la incertidumbre. Lucía lo miró con calma. Sus preguntas no buscaron exhibirlo, sino tenderle un hilo hacia la verdad. Le preguntó por nombres, por pruebas tangibles, por fechas. El testigo, acorralado por su propio relato cada vez que daba un detalle, empezó a titubear. Contó una anécdota de la que no recordaba el año. Dijo haber recibido una suma en efectivo, pero no supo precisar cuándo ni de quién. Confesó haber borrado mensajes en su teléfono para no dejar rastros, una frase que sonó más a habitual negligencia que a conspiración organizada. El punto de quiebre llegó cuando Lucía, apoyada en la táctica de la paciencia que tantas veces la había salvado, pidió que el testigo mostrara un comprobante de ese pago en efectivo. El hombre murmuró que no tenía ninguno. Entonces Lucía presentó un documento que había llegado a su mesa esa misma mañana. Una foto de un sobre con una anotación a mano tomada en un café. La letra, analizada por un grafólogo de oficio, coincidía con una nómina interna a la cual la defensa no había querido dar visibilidad en sus listados. El testigo no supo explicar la foto. La defensa, a la vista de ese impas, intentó levantar la mano para objetar, pero la juez negó la prórroga. La prueba, expuesta, creaba más preguntas que respuestas. Mientras todo esto ocurría, fuera del juzgado, una nueva nota se colaba entre la red de comentarios cotidianos. Un correo anónimo había empezado a circular entre algunos periodistas. Una declaración firmada por alguien que se identificaba como operario administrativo, ex asociado de la empresa X. En ella se relataba que hubo manipulación, que se había pedido específicamente desviar pagos y alterar registros para favorecer una narrativa. Era una pieza más, tal vez menor, pero encajada en el rompecabezas que Lucía había construido con paciencia. La prensa comenzó a alinear frases y, sin querer, marcar el compás del proceso. Al cierre de la jornada, la juez decidió aceptar como válidos los informes de la pericia inicial y admitir los elementos que demostraban la quebradura en la cadena de custodia del peritaje de la defensa. No se trataba todavía de un veredicto sobre culpabilidad o inocencia, era, más bien, una decisión que preservaba la integridad del procedimiento y que quitaba, de golpe, el peso de cierta artimaña procesal. Para Brenda, la resolución era un alivio técnico, pero su significado real se pareció más a un reconocimiento. La justicia no es siempre inmediata, pero puede resistir la manipulación si quienes la procuran mantienen la paciencia y el rigor. Esa noche, cuando la casa del Hudson se quedó otra vez con las voces bajas y las fichas sobre la mesa, alguien golpeó la puerta con un ritmo indeciso. Brenda abrió y encontró, envuelta en la oscuridad, a una mujer mayor que no había visto en años, su tía Rosa. No era una visita anunciada ni una nota en el teléfono, era la presencia de un gesto antiguo, la familia que vuelve cuando la vida exige contención. Rosa la abrazó sin preguntas y al separarse, la miró con los ojos húmedos. «Vine a quedarme», dijo sencillamente.
La llegada de Rosa ordenó otras conversaciones, recuerdos de infancia, pequeños detalles de una vida previa a la tormenta. No fue el refugio de quien busca esconderse, fue la reconstrucción precaria de un mapa familiar. Brenda habló poco de lo que había pasado en tribunales. Contó en cambio cómo había aprendido a confiar en ciertos silencios, en las notas que dejó en sus papeles para no olvidar quién era. Rosa la escuchó, cenó poco y se fue a una habitación que olía a naftalina y a memoria. En la madrugada, Amanda, la empleada que había vivido con la familia desde que Brenda era joven, hizo un té y se quedó hasta que ambas finalmente se durmieron. Los días siguientes trajeron más audiencias, y con ellas la sucesión de pequeñas batallas que suelen formar la gran contienda judicial. A ratos, la estrategia de la defensa se volvió más evidente: desacreditar la credibilidad de cada testigo, sembrar dudas sobre procedimientos, agotar recursos. Lucía respondió con la misma estrategia de fondo: anclar cada alegato a una evidencia verificable, presentar cronologías implacables, mostrar que los supuestos errores no eran accidentes aislados sino parte de un patrón. Para ello, solicitó y obtuvo acceso a registros complementarios, entradas de telefonía, respaldos de servidores, recibos de entrega, testigos que corroboraban movimientos de personal. Uno de esos testigos fue un mensajero, un hombre joven que había trabajado para la empresa implicada y que al principio había sido reticente a hablar. Explicó cómo en cierto momento había recibido sobres con documentación y nombres sin sentido aparente. Recordó que le dieron instrucciones de apurar envíos sin pedir comprobantes y que en una empresa acostumbrada a órdenes rígidas aquello le había parecido extraño. La defensa intentó desacreditarlo por falta de experticia, pero su testimonio fue, paradójicamente, una pieza fáctica. La logística, dijo Lucía en su cierre, también es testigo cuando no tiene intereses que ocultar. En una de las audiencias mayores, la defensa intentó un golpe que parecía pensado para provocar un efecto. Pidió a la juez que ordenara la inspección en sitio de la oficina central de la empresa del agresor, alegando que tal medida era invasiva y carecía de fundamento. La petición fue denegada por ahora, pero la mera interposición dejó un eco: la posibilidad de que, en algún tramo, la contabilidad, la mensajería y las manos que firmaban no coincidieran. Para la opinión pública eso fue suficiente. La empresa se vio obligada a emitir un comunicado que hablaba de colaboración con la justicia y de respeto por los procesos. En el fondo, la comunicación no fue una tranquilidad, fue un intento de suturar una mancha que, cada día, parecía crecer. Brenda, por su parte, no buscó protagonismo mediático. Evitó entrevistas y, en las pocas ocasiones en que habló, su tono fue sobrio. «No vine a perseguir a nadie», dijo en un breve segmento. «Vengo a que se reconozca la verdad de lo que ocurrió». La humildad de su frase no reducía su fuerza. Para quienes la acompañaban, esa calma era la evidencia de una ética que había sobrevivido al ataque. Hubo, sin embargo, un momento que cruzó la línea de lo técnico y entró en lo íntimo. Una jornada en la cual uno de los testigos más temidos por la defensa, un antiguo contador de la empresa X que había decidido declarar a favor de la acusación, fue objeto de una llamada amenazante en plena sala. El teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa, la víctima se tensó, los murmullos crecieron. La juez ordenó que el dispositivo fuera retenido y que el número fuera investigado. La protección de las personas que declaraban se volvió prioridad. Esa tensión recordó a todos que el proceso no solo ponía en juego documentos y peritajes, ponía en riesgo a las personas que se atrevían a decir la verdad. Fue en ese clima donde apareció, casi como un remate inevitable, un nuevo elemento que terminaría por empujar la causa hacia un clímax todavía no resuelto. Un archivo, entregado en una carpeta cerrada, contenía una grabación de voz. No era una exclusiva sensacionalista. La cinta tenía la voz de alguien de la defensa, recogida en un encuentro privado donde se hablaba de cómo desviar la atención y de instrumentar declaraciones. La grabación no era perfecta, tenía ruido de fondo, risas contenidas y fragmentos donde se hablaba de pagos a terceros y de manipulación de planillas.
Lucía, al anunciar su existencia en la sala, pidió que se preservara su autenticidad y solicitó una pericia fonética que confirmara la identidad de quienes hablaban. La defensa alegó manipulación. La juez, que ya había observado irregularidades de proceso por parte de su peritaje, autorizó la pericia. La prueba, mientras tanto, ya había causado su efecto. Para muchos era la corroboración de un método. Para otros, el indicio de una guerra sucia que preferían creer orgánica, compuesta de egoísmos aislados. Al terminar la jornada en la que la grabación fue ingresada a la caja de pruebas, la juez fijó una fecha para la audiencia decisiva. Allí se discutirían las pruebas principales y se delinearía el calendario hacia una sentencia. Nadie prometió un final claro. Todos sabían que la justicia se mueve con su propio tiempo. Para Brenda, la fecha fijada significó un respiro y una tensión nueva. Tenía la certeza de que, si todo lo que había reunido resistía el escrutinio, su nombre volvería a aparecer en la conversación no como acusada, sino como víctima de una maquinaria. Esa noche, en la casa del Hudson, la conversación entre Brenda, Lucía, Donovan y Amelia se volvió menos táctica y más humana. Hablaron de cosas que no eran expedientes, del té que la tía Rosa preparaba, de fotos antiguas que Amanda rescató de una caja, de música que había sido banda sonora de otros veranos. Fue un remedio pequeño, una manera de recordar que la vida no se reducía a juicios. Aún así, en los silencios, cada uno repasaba las listas de documentos, los posibles escenarios, las preguntas que podrían hacerles. La calma no anuló la vigilancia, la acompañó. En la madrugada, cuando la casa quedó en penumbras y los pensamientos se volvían más libres, Brenda salió al balcón. La nieve brincaba en su luz habitual. El aire le golpeó la cara con la misma frialdad que había sentido en la sala. Pensó en el tiempo que perdería en los caminos judiciales y en las horas que ganaría si la verdad prosperaba. No buscó venganza, no propuso revancha como comodín, quiso más bien la restitución de su nombre y la posibilidad de cerrar un ciclo que había sido marcado por la violencia y la mentira. Sabía que la audiencia decisiva no sería un punto final en su vida. Sería un momento fuerte, sí, pero la reparación verdadera, si llegaba, iba a depender de otras cosas. La economía de su trabajo, la vuelta a proyectos que había dejado en pausa, la recomposición de relaciones que el ruido había tensado. Pensó en Donovan, en Amelia, en Lucía y en su tía Rosa abrigada en la habitación con el viejo olor a madera. Sintió gratitud por la presencia de todos y una sensación de responsabilidad renovada, la de no permitir que la historia que querían escribir sobre ella la definiera. Cuando regresó adentro, encontró a Lucía aún despierta, revisando papeles con la luz tenue. No hablaron mucho. Un gesto bastó. Lucía le ofreció un vaso de agua y una mirada que decía, «Hicimos lo que teníamos que hacer». Brenda tomó el vaso y por un instante se permitió sonreír. La sonrisa no borró la fatiga, pero la hacía ligera, menos rígida. En la carpeta sobre la mesa había una nota, la lista de testigos citados para la audiencia decisiva. Había nombres que prometían corroborar hechos cruciales, y había también la certeza de que la defensa no se rendiría sin buscar recursos inesperados. Era el paisaje de cualquier contienda, la alternancia de evidencia y estrategia, la ausencia de garantías y la responsabilidad de sostener la verdad con paciencia. La ciudad continuó con su rumor cotidiano. En los canales, algunos comentaristas empezaron a notar una dirección. Si las pruebas se sostienen, habrá implicaciones para muchos. La frase era más que una obviedad. Era la manera en que la conversación pública comenzaba a pensar en consecuencias. Para Brenda, esas palabras no eran alegría ni amenaza. Eran un recordatorio de que lo que estaba en juego trascendía su historia personal. La madrugada se fue haciendo día. Afuera, la luz de la mañana reveló la ciudad con su costado más sobrio. En los juzgados, la gente comenzó a llegar con la precaución de quien sabe que las expectativas pueden ser tanto consuelo como arma. Las próximas horas prometían ser decisivas. Para la defensa quedaba la posibilidad de nuevas pruebas, nuevas objeciones, llamadas inesperadas.
Para la acusación, la responsabilidad de sostener cada hecho con la calma que ha traído hasta allí. Brenda, antes de salir, guardó en el maletín una hoja, un pequeño anexo con nombres de personas a contactar si sucedía algo a alguno de los testigos. La dejó con la sensación, no ingenua, de que la justicia también necesita cuidados prácticos. Al cruzar la puerta para dirigirse al auto, su tía Rosa le apretó la mano con fuerza y le dijo en voz baja: «No estás sola». La frase no era consuelo vacío, era una verdad que, en la medida en que se repetía, hacía más llevadera la espera. La audiencia decisiva estaba fijada para la mañana siguiente. En la ciudad, algunos ya discutían la posible radiografía de la verdad. En la casa del Hudson, la familia y el equipo se preparaban con la mezcla de profesionalismo y afecto que hace falta cuando la vida exige tanto. Nadie prometió finales heroicos. Todos sabían que la jornada sería larga, pero había, por primera vez desde que esto comenzó, la sensación de que cada documento, cada testigo, cada hora de trabajo habían servido para algo, para acercarse a la claridad, paso a paso, sin ceder a atajos. Y así, con la nieve amontonada en los aleros y la ciudad lista para escuchar, la noche anterior a la audiencia dejó sobre la mesa la sensación de un hito. Nadie gritó victoria, nadie aseguró absoluciones, solo hubo una calma laboriosa, la que practican quienes saben que la verdad, cuando se la defiende con rigor, es más resistente que la mentira mejor ensamblada. La mañana siguiente abriría la puerta a la audiencia que podía decidir el rumbo del caso. Afuera, los primeros en llegar fueron periodistas y familiares. En las salas contiguas, los abogados repasaban apuntes. En el salón principal, la jueza, ya presente, pidió orden. El tribunal se llenó con la sensación eléctrica de quienes saben que se verá más que papeles. Se escuchará la voz de la verdad, sin adornos, con los bordes ásperos de lo humano. Brenda tomó asiento, respiró y, antes de que la primera palabra fuera pronunciada, cerró los ojos por un instante. No para invocar certezas, para reafirmar su voluntad de seguir adelante. Entonces la sala se llenó de voces. La audiencia comenzaba.